La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 29 de noviembre. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Estás contento hoy día? Hoy sí. Bueno, Barata ya puede hablar. Dice acá el titular de La República y el Comercio también. Vamos a contarles qué ha pasado ayer. A ver. Yo no tenía mucha esperanza, pero bueno, vamos a ver si esto nos da alguna y se las da a ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, como les he explicado varias veces, Jorge Barata ha sido un funcionario de Odebrecht por muchísimos años en el Perú. Ha estado trabajando en el Perú desde el gobierno de Toledo. Por lo tanto, conoce mucho desde esa época sobre funcionarios públicos, gobiernos, acceso a políticos, campañas, en fin. Es una persona que tiene información valiosísima sobre la corrupción en el Perú por una razón que tiene que estar bien clara. Porque él es un corrupto, de eso no hay ninguna duda. No, es un corruptor, ¿no es cierto? Corruptos y corruptores están de la mano en este caso y trabajan juntos. Él es parte de la ecuación. Nadie puede decir que es inocente. Pero al mismo tiempo, y eso hay que decirlo también, Barata cuenta con un convenio de delación premiada, así se llama ya, en Brasil, por lo cual una condena a 20 años se le ha suspendido a cambio de que colabore con la justicia brasilera cuando sea requerido para ello, y lo ha hecho. Sin embargo, en el caso del Perú, él solicitó a la justicia brasilera que se suspendiera toda obligación de colaboración, teniendo en cuenta que en el Perú no se estaban respetando sus derechos como colaborador en el Brasil. ¿Y qué pasó con la justicia brasilera? Le dieron la razón. Le dieron la razón, ¿por qué? Porque el trato es este, en que se entienda bien. A Barata no se le puede perseguir judicialmente en el Perú. No tiene sentido hacerlo. Primero, porque no lo podemos extraditar. No hay forma de extraditarlo. Y segundo, porque no va a venir voluntariamente, ni que fuera loco, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en Brasil? Un convenio. Ese convenio con la justicia brasilera lo protege de una sentencia de 20 años. Si miente, va preso. Así de claro. ¿Qué tiene que hacer Barata? Lo que le diga la justicia. Y si la justicia le pide, la brasilera, colaborar con la justicia peruana, pues lo tendrá que hacer. Por eso es que pide a sus autoridades ya no colaborar, porque no se están respetando sus derechos en el Perú. ¿Y por qué no se están respetando sus derechos en el Perú? Porque el señor Hamilton Castro y el fiscal Juárez Atoche, ambos, al grito de "al ladrón", dijeron "no, es corrupto y hay que procesarlo". Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en realidad? Y esto fue puesto en evidencia por mí hace varios días, este domingo de nuevo en La República, he insistido esto varias veces. Estaban logrando que no hubiera colaboración eficaz de Barata. ¿Y qué se lograba con eso? Que no supiéramos la verdad, pues. Jugadaza. O sea, los fiscales se hacían pasar por grandes defensores, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, y lo que estaban haciendo era obstaculizar un convenio de colaboración eficaz con Barata que contara todo. Vivazo, ¿no? Entonces tú dices, no, es que los fiscales quieren asegurar pues que este hombre vaya preso. Este hombre no va a ir preso en el Perú nunca. Claro. Nunca, porque no puede ser extraditado. Estamos perdiendo el tiempo. Su plata, que se le embargan, ¿no es cierto?, no es la que va a pagar el fuerte de la reparación civil. ¿Va a pagar reparación civil? Sí, porque los colaboradores eficaces en el Perú llegan a un acuerdo para pagar reparación civil. Pinchi pagó reparación civil. Llegan a un acuerdo, por supuesto. Y ese pago de reparación civil está garantizado también por, de pronto, las condiciones para ser colaborador eficaz. Claro, por eso hay toda una negociación. Entonces ese argumento queda por los suelos. Por eso, pues ahorita vamos al argumento del procurador Ramírez, que es un disparate completo, y la Procuraduría Anticorrupción ha sido en eso consistente de la fiscal Ampuero, que se les dio por que no querían colaboración, ni siquiera de Marcelo Odebrecht. La fiscal Ampuero se paró y se fue, y dijo, no, si tenemos que darle inmunidad, entonces no vamos a escuchar nada. Discúlpenme, ¿para quién están trabajando? O sea, digan la verdad, están impidiendo un acuerdo. Y eso ha sido sostenido todo el año. Hemos perdido un año entero. Barata en un primer momento habla con los fiscales brasileños, les da un paquete de información. Luego habla con los fiscales peruanos, les da otro paquete de información. Tiene una seña, lo que se llama una seña de buena voluntad y disposición para hablar. ¿Qué hace el fiscal Hamilton Castro después de escucharlo? Le abre proceso por colusión en la Interoceánica, cuando estaba discutiéndose su colaboración eficaz.
¿Qué hace el fiscal Juárez Atoche? Lo procesa por lavado de activos. Ese proceso continúa, ojo, y Barata no va a hablar hasta que Juárez Atoche no le pida lo mismo al juez Carguancho, exactamente igual. Vamos a ver para cuándo Juárez Atoche se lo pide. ¿Ya? Porque ahí sí los apristas están segurísimos de que tienen la cosa arreglada. Con Hamilton Castro creían lo mismo. Pero a punta de decirle al fiscal, oiga, señor fiscal, saque a Hamilton Castro y ponga un fiscal valiente, ¿no es cierto? Parece que el fiscal Hamilton Castro se dio cuenta de que estaba en aprietos y decidió cambiar de estrategia. En buena hora. Pero si el fiscal Juárez Atoche no va a cambiar de estrategia, sería bueno que el señor Hamilton Castro le cuente pues cómo es, ¿no? Cómo se sufre en la vida. Y que esta misma semana, o la próxima, se fije fecha para volver a pedir la calificación de Barata en un caso de lavado de activos. Un caso de lavado de activos inventado, además, porque es la unidad de inteligencia financiera detecta bienes de Barata en el Perú, dinerarios, cuentas, y a raíz de eso, lavado de activos. ¿Cuánto se puede dilatar ese proceso en el caso del juez Juárez Atoche? Perdón, del fiscal Juárez Atoche. Esperemos que poco. Pero hay un plazo. Ah, sí, no, puede ser en la vida eterna. Está en su potestad. Pero ya está clarísimo, pues, quienes obstaculizan una colaboración eficaz. Barata se ha guardado lo más importante de su colaboración eficaz. Obviamente no nos iba a regalar toda la información porque tiene que tener garantías absolutas de no ser procesado en el Perú y que le dejen sacar su plata. Su plata son su AFP, ingresos que tenía en cuentas bancarias en el Perú. La información que tengo es más o menos que son 3 millones de soles entre todo lo que tiene. Ha vivido más de 15 años en el Perú. Sus ahorros, lo que fuera necesario. A cambio de eso, se puede negociar efectivamente el pago de una reparación civil. Pero obviamente el pago de la reparación civil de Barata no es el pago de la reparación civil de Odebrecht, empresa, que sí es el tercero civilmente responsable, y sobre el cual ya hay un decreto de urgencia, que es un disparate, pero está ahí, para garantizar un fideicomiso, y una ley, que es otro mamarracho completo, que si es así el gobierno la tiene parada, porque quiebras a toda la industria de la construcción nacional. Toda. El gobierno la tiene parada y está mal, porque debería observarla. Y no la observa porque se muere de miedo. Porque la observa, ustedes están ayudando a los corruptos. No, no están ayudando a los corruptos. Están ayudando a la industria de la construcción peruana. No están ayudando, están salvándola. Está muy bien que el Estado cobre su reparación civil y para eso la estrategia la debe fijar efectivamente el procurador, que es el abogado del Estado y que está tratando de salvarla. Pero ¿qué hace el procurador ayer? ¿Qué hace el señor Ramírez? El desconocido señor Ramírez, porque no lo conoce nadie. Se opone a la nueva calificación porque no se asegura el pago de la reparación civil. Por el amor de Dios. Ese es un cuentazo, pues, para usar las palabras de... Ese le gusta a Pepe Cano, un cuentazo. Eso es un cuentazo. Lo que quieren es que Barata, de cualquier forma, no hable, porque si habla, se jubila todos. Ese es el problema. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué incentivos tiene Barata para no mentir? Si se le interroga en el marco de la colaboración y con presencia de fiscales brasileños, no puede mentir. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si se le pretende interrogar desde el Perú, en el Perú, ¿no es cierto? Puede ser lo que quiera. Pues no hay nada que lo conmine a no decir la verdad. Y Barata podrá ser muy amigo de Alan García, pero es mucho, pero muchísimo más amigo de Jorge Barata. ¿O no? Barata es amigo de Barata. Mucho más que Alan García. Entonces, no creo que vaya a arriesgar su libertad ni su patrimonio por Alan García. Además, sabiendo quién es Alan García. Ni Keiko Fujimori, ni Ollantumala, ni Pedro Pablo Kuczynski. Pero es evidente que en el periodo de García sí tiene mucho que contar. Lo que contó sobre Andorra y todas las cuentas que están ahí no es casual. Él tiene que saber quién es el destinatario final de esas cuentas que no se movieron y que son cuentas de testaferros. Entonces, lo que diga va a ser muy importante. Tan importante que ayer todos los trolls apristas y fujimoristas enmudecieron luego de que se conoció la resolución. La resolución está apelada, pero espero que el Poder Judicial simple y llanamente no le dé ningún mérito a la apelación del procurador, y también espero que el fiscal Germán Juárez Atoche retire la estupidez que ha planteado de procesarlo por lavado, todos son lavados, por lavado de activos, sin ninguna otra prueba más que la existencia de dinero, ninguna otra prueba, y comiencen a trabajar una colaboración eficaz en serio,
Señor Hamilton Castro ha dicho que a principio del próximo año la puede tener lista, pero claro, al toque ha salido, por ejemplo, Mauricio Müller a decir, sí, pero solo para la interoceánica. No sean pavos, pues ya. O sea, discúlpeme, el señor Barata no va a hablar pues solo para la interoceánica y no va a hablar del resto. El señor Barata lo que quiere es que le devuelvan toda su plata, la que tienen incautada también por el caso de lavado de activos. O sea, quiere que le dejen la total libertad de la disposición de su dinero y no ir a la cárcel a cambio de contarlo todo. La pregunta es, ¿le conviene al Perú o no le conviene? Por supuesto que le conviene. ¿Barata es un corrupto? Sí. ¿Debería pagar? Sí. Pero es la única forma que tenemos, hay que escoger al delincuente que nos convenga, y este nos conviene porque no va a volver al Perú nunca más, ¿no es cierto?, para que nos diga toda la verdad. Si miente y se le descubre la mentira, va preso. Tan es así que hay contradicciones importantes entre el testimonio que le da originalmente a los fiscales peruanos y a los fiscales brasileños. No dice lo mismo. Por ejemplo, en uno no menciona a los brasileños, no les dice una palabra sobre Hernán Montero. Y a los peruanos sí. Entonces tiene que explicar todas esas contradicciones. ¿Ya? Tiene que explicar en qué casos sí y en qué casos no. En fin, tiene que dar información. Tiene que cantar. Se va a llamar La Serenata de Barata. Ahora, lo decíamos hace un año, la Fiscalía peruana necesita pues una semana con Barata, o más. Tiene que ir gobierno por gobierno, ministro por ministro, funcionario por funcionario, obra por obra. Discúlpenme, es un montón de trabajo. Y lo único que tienes que hacer es ser ordenado. Nada más. Empezamos por el principio. ¿No es cierto? Este señor, este ministro, esta obra, este gobierno regional, esta municipalidad, este alcalde, esta alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces vas uno por uno, recoges toda la información y ahí sí puedes trabajar. El desorden en que se ha trabajado en el Perú no tiene explicación. Un casito de la interoceánica, el otro caso de los de la Andorra, el otro caso... No, señor, organicémonos. Y la otra cosa que tiene que salir pronto ya es el convenio de colaboración eficaz con Maiman, que es testigo clave para el caso de Alejandro Toledo, que esta vez sí tiene sus órdenes de captura, esperamos ya listas, y que el procedimiento de extradición se tramite de una buena vez. Pero lo de Barata va a ser central también en el caso de Toledo. Barata ya era innecesario porque Maiman iba a contarlo todo, pero su testimonio corrobora a Maiman. Entonces, si su testimonio no podía ser usado en juicio, Maiman no tenía corroboración. ¿Y por qué no podía ser usado en un juicio? Porque no iba a ratificar nada. El colaborador eficaz confiesa, lo cuenta todo, con lujo de detalles, se corrobora lo que dice, y luego en el proceso oral ratifica la información dada. Si Barata no va a venir al Perú, eso se puede hacer hoy por medios modernos, por Skype, y participar en la audiencia sin ningún problema, y se ha hecho, ¿ya? Pero, y ser confrontado a través de Skype y todo lo demás, pero no va a venir al Perú, eso está claro. Pero se tiene que hacer. Si no se ratifica el testimonio, la defensa de los procesados dice: señor, no se ha ratificado el testimonio. Y como no se ha ratificado el testimonio, no tenemos pues probanza cierta de lo que ha dicho este señor sea verdadero. Claro. Entonces es bien complicado. Esta ha sido una reacción de Hamilton Castro, creo yo. No sé si escucha este programa, o ve el programa de la República, o lee mi columna en la República, y no soy la única, pero a varios que hemos estado diciendo que la Fiscalía ha obstaculizado sistemáticamente un convenio de colaboración con, no solo con Barata, con todos, porque el señor Hamilton Castro, que es el jefe tarea especial anticorrupción, no ha logrado en un año sacar una sola colaboración eficaz. Una. Y sin eso no hay caso. Entonces, esto está cambiando la historia nuevamente. Debe estar aterrando a un montón, ya sabemos a quiénes. Porque además hay que decirlo, las medidas limitativas de derechos se han aplicado a todos, menos a Alan García y a Keiko Fujimori. A todos. O sea, incluso a presidentes regionales, a miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todos tienen o prisión, o impedimento de salida, o comparecencia. Piensen ustedes en Moreno, en Susana Villarán, en Álvarez, en Nuyo, en Cuba, en todos estos tienen algo, bueno, los Humala, están presos, ya. ¿Cuáles son las medidas limitativas de los derechos, ¿no es cierto?, de Alan García y Keiko Fujimori por hacer exactamente lo mismo que los Humala? Hasta ahora, ninguna.
¿Cuáles eran las medidas que tomaba la Fiscalía para lograr una colaboración eficaz con Barata? Cero. Y Barata es el acusador de los Humala. Dicho sea de paso, y entre paréntesis, parece haber un grave escándalo en el caso de los Humala. Y ahí también los fiscales van a tener que explicar qué miércoles han hecho. Ollantumala, a través de su Twitter, y hoy el doctor Nakazaki, que ya es más creíble que Ollantumala, la verdad, ha señalado que han utilizado al testigo, aspirante a colaborador eficaz número 1 y al aspirante a colaborador eficaz número 3, que corroboran lo que dice el 1, ¿no? Lo que dice el 1 es corroborado por el 3, está muy bien, pero resulta que el 1 y el 3 es la misma persona. Esa es la denuncia. Entonces están pidiendo a la Fiscalía que transparente la información, no al público, sino a ellos, o al juez, para demostrar que no son la misma persona, y aparentemente sí son la misma persona. Esa es la denuncia del doctor Nakazaki. Con lo cual, ya estar preso sin corroboración de lo que se te acusa, y es, la cárcel de los humanos es una cosa alucinada. Ya yo simplemente no lo puedo entender. Porque o van todos, o no va ninguno. En este caso, si Barata no hablaba y no ratificaba nada, pasaban 18 meses en cana y después lo soltaban porque no había pruebas. Pero Alan García cumplía con su propósito de venganza por la mega comisión. Porque está claro que Alan García y el APRA tiene un gran poder dentro de la Fiscalía. Y si no fuera por la presión que estamos haciendo los medios de comunicación, en este momento eso continuaría. O sea, no quieren que Barata hable. Ese es el punto. Si Barata habla, todo se cae. Si Barata lo cuenta todo, todo se cae. Entonces hay que hacer que Barata hable. ¿Cómo hacemos eso? Diciéndoles en su cara a las fiscales que están colaborando con el entorpecimiento de la justicia y que tarde o temprano ellos también van a caer, porque la corrupción se infiltra en todas partes, ¿ah? Y en la fiscalía también. Y que si el fiscal Sánchez quiere seguir teniendo el respaldo de la población, que lo tiene hasta ahora, porque es víctima también de una venganza política de Keiko Fujimori, tiene que dar un giro radical y cambiar a todos aquellos fiscales que están impidiendo la declaración de Barata. Y además, no solo es Barata, hay 3 o 4 altos funcionarios de Odebrecht que han trabajado en el Perú y que conocen también detalles de una o más operaciones realizadas en el Perú y que pueden ser perfectos colaboradores eficaces también, pero ni siquiera se han movido a buscarlos a ellos. Mameri, que es una persona importante, nada. Entonces, tú dices, ¿esto es una buena noticia? Sí, lo que ha sucedido ayer. ¿Ha sido por presión de los medios? No me cabe duda. Porque lo lógico era que si Pablo Sánchez se quiere quedar, retire a los fiscales que no le están funcionando. Porque no le están funcionando. Además, han mentido. Acuérdate cuando van a tomar la primera declaración de Marcelo Odebrecht y Gustavo Gorriti saca en IDL toda la información. ¿Qué saca la Fiscalía como comunicado? La Fiscalía de la Nación. Un comunicado diciendo que las versiones periodísticas son falsas, llamando mentiroso a Gustavo Gorriti, para beneplácito de la orgía de trolls que se le tiraron encima con el hashtag miento como Gorriti, cuando había dicho todo lo que había dicho era verdad. Eso fue patrocinado por quién, con el auspicio de quién, de fiscales. De fiscales infiltrados que tienen relaciones abiertas con el partido aprista y que no quieren que Barata hable. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar ya. Esperemos que el señor Hamilton Castro pues haya hecho un acto de contrición. No sé, tal vez, ¿no? Pero falta el otro. Y varios más. Que no se hagan los iluminados ahora y que, por decir, no, estamos persiguiendo al delincuente. Sí, claro, al delincuente, claro. Al delincuente que sabes que no vas a poder chapar nunca. Y que es el que te da la información de los peces más gordos de la política peruana. A ver, pues, ¿no? Rápido, que hablen y que hablen todo. Y que hablen bastante. Entra Barata a escena. Entonces. Esperemos. Tenía que entrar a escena hace horas, es una sesión. ¿No? Claro, hace tiempo que tenía que entrar a escena y no entraba a escena y no entraba a escena. Él pedía que lo saquen, la investigación se caía, porque ya el señor había pedido a una jueza en Brasil que no lo interroguen y le habían dado la razón por el maltrato recibido en el Perú. Porque los actos de los fiscales peruanos, es lo que no se entendía acá, demostraban a la jueza brasilera que no se quería que él hable. Imagínense la
el papelonazo internacional, además. En fin, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Así es, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:23, continuamos. La pregunta de los fiscales. ¿Qué nos garantiza que las preguntas de los fiscales sean las más acertadas, Rosa María? Bueno, si no son las más acertadas, en este caso lo vamos a saber más o menos rápido, porque todo se filtra. Okay. Con lo cual tendrán que someterse pues al repudio popular. Como pasó la primera vez que fueron a hablar con Marcelo Odebrecht, ¿no? Que solamente le preguntaban por Humala. Y no le preguntaban por Alan García, no le preguntaban por Keiko. Y Marcelo Odebrecht lo dice él espontáneamente. Sí lo dice. Les dimos a todos. Y han regresado a Brasil a preguntarle lo mismo. Bueno, que se queden un mes, pues en vez de estar yendo y viniendo y le preguntan todos juntos. Pero como te digo, gobierno por gobierno, funcionario por funcionario, obra por obra. Y así se hace, ordenadamente. Si vemos que no se está preguntando de determinadas personas, no se está preguntando completo, no se está preguntando lo que se tiene que preguntar. Para eso hay prensa, pues felizmente todavía hay algunos nichos, ¿no es cierto?, pequeñitos, que estamos interesados en que la corrupción no avance en el Perú, y tenemos estos huequitos humildes donde peleamos para que, y nos escuchan, porque saben que millones de peruanos sí nos escuchan. Pequeñitos pero que hacen bulla. Pero potentes, como Sí, dicen. bien fuertes. Competencia. Ajá. La Conferencia Episcopal también ha sacado un comunicado importante sobre este tema. Ustedes saben que la Conferencia Episcopal no habla pues así de frente, como hablo yo, tiene un lenguaje un poquito más alturado, y les voy a leer lo que dicen. Dice: democracia, institucionalidad y Estado de Derecho. Miren ustedes que la Conferencia Episcopal hable de esto, es raro, ¿no? Bueno. La Iglesia, respondiendo a su misión de acompañar e iluminar a sus fieles y a todos los hombres de buena voluntad en su camino hacia el bien común, ve con preocupación los momentos que vive el país, remecido por las circunstancias políticas que todos conocemos. Nunca les gusta decir cuáles son, ¿no? Pero ya sabemos de qué están hablando. Están hablando del fiscal de la Nación, están hablando de los miembros del Tribunal Constitucional y están hablando del caso Lavallato. En el contexto actual, continúa el comunicado, nos preocupa, como a toda la sociedad peruana, el posible debilitamiento de la institucionalidad en los poderes del Estado y la corrupción que golpea los diversos estamentos de nuestra sociedad. Escribía el filósofo alemán Jacques Maritain en su libro El hombre y el Estado. La función concreta del Estado, su función principal, es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley, el Estado es un instrumento al servicio del hombre. La Iglesia defiende la institucionalidad, así como la división de poderes del Estado. Esta división es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberanía la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Paracho, esto está muy bien, ¿no? Para ser, ¿no es cierto?, sacerdotes dominan su filosofía del derecho. Es clarísimo, ¿eh? Algunos dirán, no, pero eso, así no pensaba la Iglesia en el siglo XIX. Tin, tin, tin. Estamos en el siglo XXI, mira el almanaque. Ya cambió. Muy bien. ¿Qué más dicen la Conferencia Episcopal Peruana? Los peruanos estamos asombrados por las numerosas denuncias de corrupción. No podemos ignorar que este problema es un fenómeno antiguo, pero somos conscientes de la gravedad que está alcanzando en nuestra sociedad, lo que puede detener el desarrollo y fomentar nuevas formas de criminalidad. En los últimos años, tanto en la sociedad civil como en el gobierno, se ha tomado conciencia de la necesidad de combatirla, ya sea en el ámbito político, ya sea en la sociedad civil, pero aún hay mucho por hacer. Esta amenaza ha tenido una respuesta de rechazo por parte de todos los sectores sociales, con los cuales compartimos el mismo sentimiento, ya que, comillas, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas. Cierro comillas. Invocamos a todos los peruanos a construir puentes que desde la verdad y la justicia fortalezcan las bases de un país de hermanos unidos por la esperanza. Es el lema de la Avenida del Papa. De cara al bicentenario construyamos un Perú sólido en sus instituciones y firme en la lucha contra la corrupción. Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Este ha sido el comunicado en defensa de la democracia institucional y Estado de Derecho. Me parece bien claro, ¿no? Digamos, como ustedes saben,
Los obispos no hablan pues de una manera así como que hable ladrón, no sé, esas cosas no dicen, ¿no? Pero lo que están diciendo es que acá hay una vulneración al Estado de Derecho clarísima, que la división de poderes está en un momento débil porque se están inmiscuyendo, y se refiere al Congreso con otros poderes del Estado, y que la corrupción está en todas partes y hay que denunciarla y hay que seguir haciéndolo. Para hablar de este tema está conmigo Samuel Abad, abogado del fiscal de la Nación, también abogado de un magistrado del Tribunal Constitucional, así que está metido en los dos casos, pero vamos a hablar primero de uno después del otro. Él es especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y además un compañero mío universitario, compañero de mi esposo de la misma promoción, al cual conozco desde mi juventud, autor de muchísimos libros en esta materia. Es abogado ahora en el ejercicio privado, pero también ha estado en la función pública en la Defensoría durante muchos años. Así que es una persona absolutamente competente, instruida en materia de derecho constitucional. Y tiene que rebatir el informe que va a redactar Karina Beteta. No puede ser, yo pensé que era broma, te juro. Le han encargado a la señora Karina Beteta hacer pues la acusación contra el fiscal de la Nación versus Samuel Abad. Eso no está bien, eso no está bien. Es como si nosotros tuviéramos que jugar el partido de fútbol, ¿no es cierto? ¿No? Uno contra Brasil, otro contra Alemania, y otro, nuestro grupo fuera Brasil, Alemania, y ¿qué te digo? Pues a ver, escógete otro de esos. Ay, bueno, no sé, pues. Con Rusia, ¿no? Claro, Ya, no, pues, es como si, a ver, para que tengan una idea, es como si la U jugara contra Manchester United, ¿ya? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Ya? Pero bueno. La U. La U. Ya contra el Barcelona, la U. Hay cosas pues complicadas. Sí, complicadas. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. El fiscal de la Nación ha sido denunciado por, hay que decirlo, una acusación, lo que se llama en derecho una acusación frívola. Lo acusan de no luchar contra la corrupción, lo cual es una generalidad y una banalidad, y la señora Jennifer Mirka toma por nombrar a Hamilton Castro, que en realidad ha logrado que se abra un proceso contra Hamilton Castro, y Hamilton Castro milagrosamente ha cambiado de actitud esta semana, ya ha decidido servir a la justicia, cambiarle la calificación a barata. Es otro Hamilton Castro, ¿eh? Sí. Las cosas que pasan, en fin. Pero lo que nos preocupa es que la designación de José Domingo Pérez, un fiscal muy respetado en el Poder Judicial y en el sistema jurídico, haya causado la ira de Keiko Fujimori, porque ese sí que es bien incorruptible, por lo que me han contado, y haya causado esta decisión de denunciar al fiscal de la Nación a como de lugar, porque han puesto un fiscal incorruptible a ocuparse de ella. Bueno, eso fue lo que nos dijo el fiscal de la Nación. Me dijo, no tengo duda que esta acción se inicia para sacarme del cargo por culpa del proceso contra Joaquín Ramírez. O sea, esa fue una declaratoria de guerra, ¿no? Vamos a ver ahora cómo vienen los cañonazos, doctor. A ver. Bueno, Rosa María, muchas gracias por la invitación. ¿En qué se basa la defensa del fiscal? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras. En primer lugar, quiero ser muy claro que estamos asumiendo una defensa jurídica del fiscal de la Nación como de un magistrado del Tribunal Constitucional, para que quede absolutamente claro. Y en segundo lugar, en el caso concreto del fiscal de la Nación, basta leer las denuncias para darse cuenta que estas denuncias no tienen sustento jurídico. Es decir, la explicación jurídica es muy débil. El sustento jurídico es muy débil porque dicen, como tú decías, el fiscal de la Nación no actúa, o el fiscal de la Nación ha designado a fiscales superiores o provinciales con los cuales debió designar a otros. Bueno, estoy de acuerdo. Nadie puede considerar que una omisión supuesta o una designación que a alguien no le gusta implique una infracción de la Constitución. Un primer elemento es tomar en cuenta las conductas que se imputan y ver si éstas tienen alguna relación con una norma de la Constitución. La Constitución no dice quién debe ser el fiscal. La Constitución no dice cómo debe actuar el fiscal de la Nación. La Constitución más bien sí dice que el fiscal y los fiscales son autónomos. Es decir, el fiscal, por el ejercicio de su función, no puede ser acusado. El fiscal, si a una persona legítimamente no le gusta su forma de actuar, no puede motivar una acusación constitucional. Es más, el fiscal de la Nación no le ordena a ningún fiscal provincial cómo debe actuar. En consecuencia, sustento jurídico no tiene. Realmente llevar a cabo los descargos desde un punto de vista jurídico no es un gran debate.
Aún no nos notifican, es cierto, oficialmente hasta el día de ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no nos notifica. Como sabemos, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, la Comisión Permanente declaró que continuaba con el procedimiento. En vez de archivarlo, claro, lógico. Claro, y estableció un plazo de 15 días. Lo que ocurre es que de lunes a hoy día, por lo menos hasta ayer puedo anunciar, porque estamos muy temprano, quizás llegue hoy día, hasta ayer, más de una semana, no había llegado la comunicación oficial para que el fiscal de la Nación pueda hacer uso de sus descargos. Claro. Porque son 5 días adicionales cuando lo notifican, entonces no se entiende cómo se aprueban 15 días y luego no se cumple con un plazo de notificar. Claro, los primeros 7 no existen. No existen. No existen. Porque no se han notificado. Entonces se corren los 15 después. Exacto. Porque o sea, para que entienda la gente, cuando a ti se te notifica de que tienes un plazo de 15 días, el plazo corre a partir de la fecha en que tú recibes la notificación. Porque si no, así cualquiera, pues no. Yo te notifico el día antes de que vence el plazo. Yo ya te notifiqué, pues no, así no juega Perú. A ti te notifican y el plazo corre a partir del instante en que tú eres notificado. Entonces, si hoy día ya estamos casi terminando el mes y la legislatura termina el 15 de diciembre, yo no sé cuándo van a ver esto en el Pleno. No tengo idea, lo que queda claro es que hasta ayer no nos han notificado, de ahí cuando nos notifiquen habrá que presentar los descargos. Evidentemente en los descargos sustentaremos las razones por las cuales esta denuncia no va. Pero el descargo se lo hace pues un practicante, no es el artículo 139 de la Constitución, inciso 1. O sea, los fiscales y los jueces y los magistrados son autónomos en sus decisiones. ¿Esta decisión que toma el fiscal de la Nación es parte de su función? Sí. ¿Está en su ley orgánica? Sí. ¿Cuál es la infracción a la Constitución? ¿Qué artículo? O sea, cíteme usted el artículo infringido. Ninguno. Entonces se acabó, pues, yo gratis le hacía la defensa, facilita. Claro, pero, porque al final citan artículos, el 139 y el 159, uno de los cuales tiene que ver con las funciones del fiscal de la Nación y del Ministerio Público. Al revés. En consecuencia, desde un punto de vista jurídico en estricto, las acusaciones constitucionales no tienen sentido. El informe de la Subcomisión de Acusaciones, que sintetiza un poco estas denuncias, lo que dice es: habría una ruptura del principio de buena administración pública porque el fiscal habría realizado nombramientos poco diligentes. O sea, la poca diligencia no implica una infracción de la Constitución. Por poca diligencia me llevo preso pues a todo el Perú. Es que escúcheme, es que esto es un disparate. Pero vamos a un tema que me parece más importante y ahí sí necesito su ayuda constitucional. ¿Cuánta gente en el Congreso, o sea, cuántos parlamentarios tienen que votar para que se apruebe la acusación constitucional? Ya. Dice la Constitución y el reglamento, 2/3, es decir, son 130, entonces son 87 los que tendrían que votar. Porque ustedes saben que yo les he dicho, es 86, sale 86.6, 2/3, pero no vienen por 0.6 los congresistas, o sea que son 87 personas las que tienen que votar. Muy bien. Pero los miembros de la Comisión Permanente no votan. Entonces hay solo 104, porque son 26, hábiles para votar. De esos 104 hay que llegar a 87, de todas maneras. No. Entonces yo me he equivocado. A ver, por partes. ¿Cómo es? Vamos por partes. ¿Cuál es la lógica de esto? Primero, hay que tener claro que en el caso del fiscal de la Nación, porque el supuesto del tribunal es algo distinto, un poquito distinto, en sí. el caso del tribunal denuncian por todo, acá denuncian por infracción de la Constitución. Así es. Vale decir, no mencionan para nada delito. Así es, no hay delito. Y como es infracción de la Constitución, pero la opinión pública tiene un procedimiento y una lógica distinta. Sí. Aquí, cuando es infracción de la Constitución, ¿quién decide? El Congreso por sí y ante sí. Y nadie más. Es decir, no va al Poder Judicial, No. es el Congreso el que lleva a cabo el procedimiento y sanciona. Así es. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las sanciones? 3. Inhabilitación Suspensión. o destitución. Eso. Lo que han pedido es destitución Más o inhabilitación. Así es. ¿Qué ocurre? Que como quiera que aquí la Comisión Permanente, si prospera, yo espero que no prospere, pero si prospera, actúa como una suerte de acusador, la lógica es que el acusador no puede ser juez y parte. Y por eso en el Pleno se dice, la Constitución no se incluye a los acusadores, léase a la Comisión Permanente. Así es. No pueden votar. Lo que significa
Lo que significa es que los 2/3 no serían del total, sino el cómputo de los 2/3 sería excluyendo a los integrantes de la comisión permanente. Sea, 60 lo que ocurre también, hoy día en la comisión permanente son 26. Así es. Y ahí determinarán efectivamente si asistieron los 26 ese día. Al momento Pero de llevar a cabo la acusación, tendría que ser, si fueran los 26, restar 130 menos 26 y sobre esa base sacar los 2/3. 2/3 de 104 ya es 67, ¿no es cierto? Debe ser, No, yo he hecho toda la matemática, he hecho un programa, voy a tener que corregirme ahora en la República, porque yo decía, no les alcanza, de hecho no les alcanza los votos. No les alcanza porque todavía requieren una proporción. La comisión permanente mantiene la proporción del pleno, es decir, la proporción se mantiene en términos generales, pero lo que queda claro es que tal como está la situación hoy día, no cuentan con los votos. Es más, ayer diversas bancadas del Congreso de la República han exhortado a la mayoría para que archive estas denuncias que no tienen sustento, con lo cual están evidenciando que esas bancadas no darían un voto a una eventual acusación constitucional. A ver, vamos a hacer 2/3 de 104 en el supuesto de que los 26 hayan ido, es 69, ¿ok? 69.3, pero digamos que son 69, no va a ser que vayan a ser 70. Pero ¿qué pasa? Que el fujimorismo, que tiene 72 personas, ¿ok? Consideremos que Jenny Vilcatoma está con ellos, hay que restarle 15. Entonces solamente tiene 57. Llegar a 70 es muy difícil. Si fueran 5 o 6 la hacen, pero llegar hasta 70 no van a poder. Yo calculaba que era igual 87 de los 104. Baja. Ajá. Igual, no llegan. Es que el número de parlamentarios de la comisión se resta del pleno, del total. No, yo claro. pensé, que 104 son hábiles, 104 son hábiles, eso está clarísimo. Sí. ¿Ya? Esa no hay discusión, pero lo que yo pensaba es que igual el requerimiento era de 87 de los 104. Y ahí sí, si el fujimorismo solamente tiene 72 menos 15, no llega pues a 87 ni pujando. Le falta, claro, pero tiene 57, le faltan 30. Al margen de los votos, yo creo que es importante que este caso no llegue al pleno. De verdad, un caso de esta naturaleza donde se cuestiona la supuesta poca diligencia, donde se cuestiona que se ha ampliado la facultad de los fiscales, donde se dice que hay una falta de rectitud, una aparente inclinación a la no persecución de todas las partes involucradas en la investigación, donde en el fondo se está cuestionando el ejercicio de la función fiscal. El Congreso no le puede decir al fiscal cómo debe actuar. En realidad, esto deja una mala sensación, tal como ocurre con el Tribunal Constitucional. O sea, el Congreso no comparte una decisión del tribunal, me parece legítimo, pero eso no implica que lo acuse. El Congreso no está de acuerdo como el fiscal de la Nación y el Ministerio Público lleva a cabo la investigación, me parece legítimo, pero no implica que lo acuse. O sea, estamos dando un mensaje equivocado. El Congreso, que es un órgano respetable, pero es un órgano político, tiene que respetar las autonomías y las independencias. El Perú requiere institucionalidad. Hay una confusión que yo siempre le he dicho alguna vez a algún invitado. Usted no puede seguir criticando la resolución. No, un momentito, ese es mi derecho constitucional. El derecho de crítica a las resoluciones judiciales, y por extensión a las arbitrales, a las fiscales, a cualquiera que ésta sea, es un derecho constitucional. O sea, a mí no me lo puede quitar nadie. Pero una cosa es que yo critique y otra cosa es que sea viable que yo denuncie. Es decir, a mí no me gusta la sentencia. No me gusta, pues. Me parece una mala sentencia, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero yo no la puedo cambiar. Y yo no puedo meter preso al juez para que la cambie. O no puedo destituir al juez para que la cambie. Porque el día que eso pase, nos vamos a la barbarie. Se acabó el Estado de Derecho. Claro, el Congreso no puede ser una tercera instancia. No puede ser una instancia de revisión. Además, pero es peor, doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos, vamos a explicarle al público. Aún si el Congreso, en un acto de barbarie, destituyera a los magistrados, la sentencia de esos magistrados no cambia. Se mantiene exactamente igual. No vas a cambiar el resultado. La sentencia no cambia así, lo ametralles al juez. ¿Se dan cuenta? Así es como cuando los delincuentes quieren matar a un juez para cambiar un fallo. No, papito, ya falló.
No hay nada que Salvo puedas que hacer. haya otra composición Que y cambie el fallo. decida la otra composición cambiar el fallo. O sea, Claro. tampoco En es una- que... claro, en una interpretación tampoco auténtica, es que, ¿no? exacto, tampoco es que se pueda... No está escrito en piedra, claro. Exacto, El o sea- no, es que lo que pasa es que cuando se trata de, no el caso de los efectos del caso particular, sino de sentencias que establecen un criterio, la Corte puede cambiar su criterio. Años después descubre que han cambiado los hechos y todas las cortes constitucionales del mundo, en su evolución, si tú las examinas en 200 años, van cambiando sus criterios. Pero no cambian la realidad. O sea, ya pasó eso. Esa sentencia ya se dio. Y acá, lo único que ha pasado, y lo va a explicar el doctor el doctor Abad, es que, o sea, miren, 3 más 0 es 3. Es así de fácil. El caso del Tribunal Constitucional es un caso de 3 más 0. Hay algunos que dicen que no, ahí dice 3 más 1 y es 4. Pero tú miras bien y dices, ahí no dice 3 más 1, pues ahí dice 3 más 0. No, dice 3 más 1. Lamentablemente, el doctor Vergara no nos puede contar nada, porque ha perdido la memoria. Pero sus votos hablan. Pero ¿no? el voto habla. Vamos a ir a la pausa con el voto habla. Y después el chisme va a estar acá. No se muevan, porque va a haber un poquito de chisme también. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Así es, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con algunos comentarios y preguntas, Rosa María, que hay en Facebook Live. Nos dicen, por ejemplo, que cante barata y que lo haga bien, ya es hora de jubilar a todos los corruptos que nos roban la esperanza de un Perú mejor, eso lo dice Julio González. Miriam Zorrilla dice, ese barata viene con truco y la Fiscalía solo hace preguntas selectivas. Y Richard Gutiérrez dice, aló, Consejo Nacional de la Magistratura. No, porque el Consejo Nacional de la Magistratura en este caso tendría que encontrar una infracción en la conducta del fiscal de la Nación, como es el caso de Ramos. Ramos en día sí es destituido claramente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Dicho sea de paso, su caso no se ha visto en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y tiene 2 años esperando, ¿no? O año y medio esperando. Entonces, ahí tienen una diferencia. Acá no hay una acción del Consejo Nacional de la Magistratura porque no hay nada de qué acusar al señor Pablo Sánchez. Yo lo único lo puedo acusar a los fiscales, que son cada uno autónomo, y además esa es otra cosa que no entienden. Pablo Sánchez no puede levantar el teléfono y decirle, aló, fulanito, ¿me metes preso fulano? Así, eso. Si lo hace, viola la autonomía. Claro, si pues. lo hace, meritaría una acusación por eso. Exacto, Es absurdo. es absurdo, ¿no? Y ahora vamos por fulano, vengano, y ahora, así no funciona. O sea, no es el gamonal del fiscal, ¿se dan cuenta? Así no funcionan los poderes. No es que él, no, él tiene que trabajar con un montón de fiscales, organizar la institución y darle las herramientas a todos para que puedan trabajar. Eso es lo que tiene que hacer, esa es su función. Ahora, los resultados para mí y para muchos son malos. A un año del proceso de Lavallato son malos. Pero eso no quiere decir que votando al fiscal Sánchez vayan a mejorar las cosas. Porque, ¿qué pasa? Los que vienen, agárrate y persínate. Yo no sé cómo va a hacer eso. O sea, en julio, persínate, mamita, porque a todos los santos nos vamos a tener que encomendar. Sí, yo creo que el tema de institucionalidad es clave y unas acusaciones como estas de verdad no aportan a ello. En realidad el país necesita un sistema de justicia sólido, una fiscalía sólida, un poder judicial sólido. Mientras no tengamos eso, de verdad siempre podemos quejarnos. Quienes litigamos y vemos cotidianamente que un proceso de amparo demora 3 años, realmente no entiende qué está ocurriendo, porque además, claro, porque además precisamente los poderes públicos, los poderes políticos no hacen lo que deberían hacer para promover un cambio sustancial en el sistema de justicia. Ahora, hablemos del Tribunal Constitucional. ¿Cómo no? ¿Cuál es su patrocinado? El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Miranda Canales. El doctor Miranda, muy bien. ¿Cuál es la defensa ahí? Porque ahí efectivamente hay gente que dice, no, estaba clarísimo. Hemos tenido al doctor Mesías sentado acá, que es candidato al Colegio de Abogados de Lima, diciendo, pero si estaba clarísimo. Lo dice en varios párrafos, vota con nosotros, pero vota con nosotros. ¿Por qué le cambian el voto si ha votado con nosotros? Primero, no hay ningún cambio de voto acá. Acá no hay ningún cambio de voto. Lo que ocurre
es que en realidad no se ha examinado con detalle los alcances de lo que ha ocurrido y ha habido mucha desinformación. Primero, no hay cambio de votos. Segundo, no hay afectación de la cosa juzgada porque hay un vicio que se ha presentado. Tercero, no se ha reabierto el caso del Frontón porque siempre estuvo abierto. O sea, hay una serie de afirmaciones absolutamente falsas que se han efectuado. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido sencillamente es que hace algún tiempo se emitió una sentencia por parte de la anterior conformación del TC y en esa sentencia firmaban 4 magistrados, entre ellos el doctor Vergara, pero a la vez Vergara adjuntaba un voto, que no le puso ningún adjetivo, solamente puso voto, no puso ni singular, ni nada, voto, una cosa inusual, que ya presentaba dudas e incoherencias. Como consecuencia de esta situación, la Procuraduría Supranacional comunica, no es parte de la Procuraduría, comunica este hecho al tribunal y el tribunal de esa época, ya desde esa época, decide resolver el tema porque se percata que hay un problema. ¿Cuál era el problema? Muy simple, el problema era que la mayoría decía que el caso del Frontón no era un delito de lesa humanidad y que ya había prescrito. Eso decía, y que en consecuencia ordenaba que el juez penal que seguía el trámite del Frontón le ordenaba que elimine la palabrita lesa humanidad. Pero que los procesara igual. Que los procesara igual, pero que elimine la palabrita lesa humanidad. ¿Por qué quería que eliminen la palabrita lesa humanidad? Para que opere la prescripción. Obviamente. En consecuencia, eso es lo que decía la mayoría. El voto del doctor Vergara decía, yo no tengo competencia para pronunciarme sobre si es lesa humanidad o no. Eso no es mi competencia. Eso es competencia del juez penal. Primera discrepancia. Para los magistrados, los otros tenían competencia. Para Vergara no tenía competencia. A ver, no es lo mismo decir sí puedo que decir no puedo. No es lo mismo. Primera incoherencia. Segunda incoherencia, la parte resolutiva. En la parte resolutiva la mayoría decía que se anule la resolución y que se elimine la palabrita lesa humanidad. Y lo que decía Vergara, no, como yo no tengo competencia como TC, quien debe volver a dictar una resolución es el juez penal, porque él es el competente. Segunda incompatibilidad. Ante esta situación, los magistrados de la anterior conformación deciden resolver el tema. Lo que ocurre es que se demoran un montón, se demoran más de 200 días. El doctor Mesía retuvo el expediente más de 235 días en su despacho. Y después el doctor Sardón. Y después se lo entregan a Vergara. Bueno, Vergara recibe el expediente, Vergara emite un voto que no les gusta. Y ahí un magistrado, el doctor Álvarez, dice, ¿este voto está mal? Sí. No está bien hecho. Le dice a Mesía, oye, esto está mal, hay que hacerlo de nuevo. Y el señor Vergara no cambia esa posición y al final queda pendiente el tema. No, y no la presenta oficialmente. La presenta oficialmente. Lo que ocurre es que sencillamente el magistrado Álvarez dice, esto está mal. Es más, lo declara públicamente. Hay un audio que hemos ofrecido como elemento probatorio donde dice eso. Ratifica que hay una incoherencia en el voto y lo de dejan Vergara. pendiente y se queda en manos del doctor Sardón. Lo deja pendiente, viene a la nueva conformación. El doctor Sardón se encarga de hacer un proyecto de resolución, pasa tiempo, presenta un proyecto y ese proyecto no satisface a los demás magistrados, con lo cual se plantea una nueva versión este año y esa nueva versión es la resolución que ha sido objeto de la acusación constitucional. El doctor Mesía que decía que bastaba con 3 porque era un habeas corpus para tener la razón, que no había ninguna discusión con el cuarto voto. No es cierto, porque la ley orgánica del TC y el reglamento dice, para resolver se requiere mayoría. Mayoría simple, ¿cuál es la mayoría de 7? 4. Entonces, hasta donde yo sé es 4, ¿no? O sea, yo no sé cómo la mayoría de 7 es 3. Claro, pero recuerda que en una época conformaban salas, entonces eran 5. Claro, pero este caso no lo vio una sala, porque en salas eran 3. Claro. Pero ahí no estamos hablando de salas. Lo vieron los 7. Claro, porque hubo votos singulares. Estamos hablando de una resolución del Pleno del Tribunal Constitucional. Entonces, decir la mayoría de 7 es 4 es como no saber sumar, ¿no? Bueno, hay problemas pues con las sumas. Ahora, yo hago una pregunta que ha estado flotando en el ambiente. ¿Es posible que el voto del doctor Vergara sea nulo per se? Y le explico por qué.
El doctor Vergara sufre una enfermedad degenerativa, supongo que es Alzheimer, medio ha perdido toda la memoria, pero es posible que hace 4 años los estragos de esta enfermedad ya estuvieran en él y por lo tanto sus votos podrían no entenderse y generar profunda confusión. Entonces, por incapacidad en la persona, es una situación anómala completamente, ¿podría establecerse que el voto del doctor Vergara es nulo? Bueno, ese no ha sido el Yo lo tema sé. objeto de examen en la defensa. Yo lo sé. Porque sencillamente es un tema que debería acreditarse y es subjetivo. En realidad, nosotros estamos evaluando a partir de los datos objetivos que fluyen del expediente. ¿Y cuáles son los datos objetivos? Primero, el voto del doctor Vergara, que no decía ni fundamento de voto ni voto singular, sencillamente voto, tiene 2 incompatibilidades. Segundo, lo reconoció la anterior conformación, porque si no lo hubiera reconocido, Claro. no hubieran comenzado a discutir una posibilidad de un voto adicional resolviendo el tema. Pero en el texto Vergara dice que está prescrito. En su voto dice que se ha prescrito el crimen. Lo que ocurre es que en el voto original de Vergara, porque después recuerda que hay un proyecto de voto que no culmina en resolución, lo que dice Vergara es muy simple. Dice, yo tengo una opinión sobre el tema de lesa humanidad, ¿desde cuándo se aplica? Claro. Perfecto, es legítimo que tenga su opinión, es Lógico. absolutamente legítimo. Y quienes aluden al tema de que sí habló de lesa humanidad, se circunscriben a ese tema. A ese párrafo. A ese párrafo. Él dice, yo tengo mi opinión sobre lesa humanidad, pero agrega, y esto es clave al momento de resolver, No. agrega, yo no soy competente. O sea, yo tengo esta es mi posición, pero no me compete a mí. Pero yo no soy competente. Yo soy competente para ver temas de inconstitucionalidad y el competente para estos temas es el juez penal. Claro. Como es el juez penal, yo anulo para que el juez penal se vuelva a pronunciar. Entonces no es lo mismo decir sí soy competente que no soy competente. Claro. Es como el Congreso dictara una sentencia. Puede ser fantástica la sentencia, linda, pero no tiene competencia. Claro, porque van a sentenciar. Entonces, ahí lo que pasa es eso. Primero, Vergara dice algo y dice no tengo competencia, y después los magistrados de la anterior conformación tratan de resolver el tema, hay un voto que no es claro, y como consecuencia de ello no llegan a un acuerdo y dejan el tema pendiente. Luego se plantea, sigue el tema, y al final se resuelve. Ahora, más allá de eso, lo que queda claro, y de verdad ha sido claro, porque esto lo hemos expuesto en la audiencia, es que el voto de señor Vergara generaba contradicciones, generaba dudas interpretativas. Y una duda interpretativa, ¿a quién le corresponde resolver? Al Tribunal Constitucional. Al mismo tribunal, así es. Y no puede el Tribunal Constitucional, por resolver una duda interpretativa, ser acusado. Ahora, la resolución de la mayoría también era bastante disparatada, discúlpenme. Si yo le digo a una persona, a un grupo de marinos que han presentado un habeas corpus, ok, les digo, fíjense, ustedes tienen que volver a ser juzgados. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, a juicio. No procede el habeas corpus en ese extremo, pero ustedes tienen que volver a ser juzgados. Tenemos que cumplir con el mandato de la Corte Interamericana. Muy bien. Pero a la vez les digo, fíjense, ha prescrito. Pero, oiga, tienen que ser juzgados, pero les estoy dando un mandato de que sean juzgados. Pero como no es crimen de lesa humanidad, ha prescrito. Pero que lo declare el juez. Oiga, es bien contradictorio, es una tinterillada entre nosotros, ¿no? O sea, te digo que sí le estoy haciendo caso a la Corte Interamericana, pero no le estoy haciendo caso a la Corte Interamericana. En la misma resolución. Claro, al margen de la acusación, si uno comienza a revisar con análisis estrictamente jurídico y de Claro. derechos humanos la sentencia, Claro. de la mayoría es absolutamente incoherente. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en el caso de Durango y Ugarte, dice que tiene que investigarse, lo cual reconocen en la sentencia, Así es. pero dice investigarse y de encontrar responsables, sancionarlos. Así es una condena. Entonces, pide ¿cómo condena. puedes sancionarlos si el tribunal te está diciendo investígalos todo lo que quieras, Pero no los condenes? pero ha prescrito, ¿ah? Claro. Si ha prescrito ya no los puede sancionar. Exacto. Entonces, es incongruente con lo que dice. Al margen de eso, el tema que motiva la acusación es muy grave, porque lo que está diciendo el Congreso es que el Congreso puede corregir la interpretación del Tribunal Constitucional, y esa corrección no va a implicar una nueva resolución, obviamente, Sino la sino va a destitución. implicar la destitución. Ahora. Es más, va a terminar, no solamente la denuncia es por destitución por infracción, sino por delito. Por O sea, los prevaricato. acusan de prevaricato. No puede haber prevaricato nunca
si hay interpretación. A ver, para que entienda la gente, prevaricato es fallar en manifiesto y opuesto sentido a la ley. La ley dice que esta persona no comete delito, yo digo que sí comete delito, eso es prevaricar. O sea, estoy fallando contra lo que dice expresamente la ley. La ley dice que lo tengo que meter preso, y yo digo, no lo meto preso. Eso es prevaricato. ¿Por qué? Porque se presume que los jueces se han coludido con alguna de las partes para fallar en contra del texto manifiesto de la ley. Este no es el caso. Absolutamente. Ahora, ahí sí hay que decirle al público que el procedimiento es diferente. Es decir, por el juicio político, lo que explicamos que aplicaba para el fiscal, funciona. Pero cuando se trata de delito, funciona de otra manera. Entonces hay que explicar un poquito, Doc, para que me gusta ilustrar a mi público, pero en los términos así bien, sí, claro, bien sencillones. Lo que ocurre es que son dos supuestos distintos. Los altos funcionarios tienen una prerrogativa, que es no pueden ir directamente al Poder Judicial, pasan por el Congreso de la República. No cualquiera, sino solamente los altos funcionarios. Uno de ellos son los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué implica? Que si les imputan delito, ojo, acá no solamente les imputan delito, les imputan todo. Si les imputan delito, antes el Congreso tiene que decir haber lugar o no haber lugar a causa. Y si declara haber lugar, puede decir lo suspendo o no lo suspendo para que vaya al Poder Judicial. Exacto. Y como el Poder Judicial evalúa los delitos, ahí determina si los condena o no los condena. Es decir, es un procedimiento distinto. Pero al margen de ello, lo que quería anotar es que es muy grave la situación que se presenta, no solamente con el fiscal de la Nación, porque ataca directamente su autonomía y su independencia por el ejercicio de la función fiscal, sino también el Tribunal Constitucional, porque también ataca una decisión jurisdiccional. En la audiencia que se ha realizado el día lunes, era una situación increíble. Tenías acá los 4 magistrados denunciados, o sus abogados, mejor dicho, los abogados de los magistrados denunciados, y tenías al otro lado como testigos a los otros magistrados del tribunal actual y a los ex. Sí. Es decir, el Congreso tenía en el banquillo a todos los magistrados, los que fueron y los que son, para evaluar un tema jurisdiccional. O sea, ¿dónde está el respeto a la autonomía? Nadie duda que el Congreso tiene la facultad de investigar, pero estamos hablando de instituciones importantes, estamos hablando de un tribunal constitucional que todo el tribunal, salvo el nuevo magistrado que recién ingresó, salvo ellos, todos han estado en la audiencia, unos como testigos, otros como denunciados, y además los exmagistrados. Esto es increíble. Ahora, es más, si me permites terminar, para darte cuenta del doble estándar. El año pasado, el fiscal de la Nación denunció a un magistrado, un exmagistrado, el señor Gerardo Eto, por un delito. Le imputaban recibir dinero del alcalde de Chiclayo. Sí, me acuerdo. Y en ese caso, la subcomisión ni le dio trámite. Inmediatamente llegó la denuncia y automáticamente archivaron. Y venía con denuncia del fiscal de la Nación, una denuncia muy sólida con investigación fiscal, con testigos, con evaluaciones, con declaraciones, etcétera. Acá estamos hablando de una denuncia presentada por la parte en el proceso de habeas corpus. Sí. En un proceso hay 2 partes. Y en este caso, quien presenta la denuncia es la parte, una de las partes. Entonces, estamos dando el siguiente mensaje. Quien está en desacuerdo en un proceso, lleva a los magistrados al Congreso para denunciarlos. Ahora, y citan a todos. Es increíble. Ahora, el problema es que ahí sí tienen los votos. Van a votar por separado, porque se vota por separado uno por uno en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y la impresión que tengo, escuchando a Juan Cheput, gente del partido de gobierno, a Víctor Andrés García Belaúnde y a otros más, por supuesto al fujimorismo, a Lapra ni que se diga, es que no se van a volar a los 4, que eso va a ser lo más loco de todo. Solo necesitan volarse a 2. Nada más, porque el fujimorismo necesita controlar 4 votos. Ya tiene 2, necesita 2 más. Es por eso que esto es un escándalo, porque esto es la captura del Tribunal Constitucional por parte del fujimorismo, utilizando una estupidez realmente como argumento. O sea, nadie puede ser juzgado por sus votos, porque si vamos a juzgar a los magistrados por sus votos, tenemos que juzgar a los congresistas por sus votos. Claro. Cuando termine este Congreso, porque terminará, los congresistas que votaron
a favor de esta barbaridad tendrán que ser inhabilitados también, porque han infringido la Constitución. Tendrán que ser sometidos a proceso, los que están en la comisión permanente y los que están en el pleno. Y puedes terminar sometiendo a 50, 60, 70 congresistas, ¿no es cierto?, a una imposición de inhabilitación por infracción de la Constitución, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a reponer a estos magistrados, ¿cómo les explico?, en 5 segundos. No sé si se demoren 2 o 3 años, pero lo van a reponer de todas maneras, porque ya los repusieron una vez casi por lo mismo. Por sus votos lo sacaron, por sus votos lo repusieron. Por no una aprende. situación que vale la pena recordar, hace 20 años, el año 97, se les acusó. El tema de fondo, ¿cuál era en esa época? El tema de fondo era la decisión sobre la reelección presidencial. Así es. La ley de interpretación No auténtica. Ese era el tema de fondo. Pero como recordarán, y es bueno recordarlo, el argumento no fue ese. No. El argumento fue los magistrados, los 3, al resolver una aclaración, asumieron el rol de los 7. Claro. 3, como resolvieron una aclaración sobre el caso de la reelección. Aplicaron alguna cosa que se llama control difuso. No, esa no fue la denuncia. La denuncia, o sea, los 3 magistrados aplicaron el control difuso, pero por ahí no los denunciaron. Claro. Los denunciaron porque cuando se presentó una aclaración sobre el tema del control difuso, ellos resuelven la aclaración, dicen que no hay nada que resolver porque no hay nada que aclarar, y los denuncian porque al momento de resolver la aclaración han usurpado el rol del tribunal, porque 3 no pueden resolver un caso de 7. Por la aclaración, no por el tema de la sentencia. Se parece mucho. Es decir, era un argumento jurídico sin sustento y que no aludía al tema de fondo, en teoría, que era el tema que todos sabían, que era la relación, era un pretexto. Igual acá se está presentando una acusación por resolver una subsanación. Claro. Es decir, no por la sentencia, sino por la subsanación, y ahí se desarrolla esta teoría que en el fondo pretende o bien destituir o bien denunciar por prevaricato. Es decir, el Congreso le estaría diciendo, que es un órgano político, le estaría diciendo a 4 magistrados del tribunal que ellos han infringido la Constitución, lo cual no es muy coherente porque el tribunal se supone que es el que interpreta la Constitución. Y el Congreso le estaría diciendo a los magistrados del tribunal que son delincuentes. Claro. Que son delincuentes porque han prevaricado. O sea, son 4 delincuentes determinados por el Congreso o presuntos delincuentes para que vayan al Poder Judicial. Y en otros casos lo archivan de inmediato. Y uno de los que lo archivó integra la misma subcomisión y ahora es una suerte de acusador. Increíble. Bueno, muchísimas gracias al doctor Samuel Abad. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que todos ustedes hayan entendido. He tratado de hacerlo lo más llana posible, porque a veces es complicado estos temas, pero los remito a la declaración de la Conferencia Episcopal. Sí, y acá hay que defender principios. Acá estamos hablando de autonomía, independencia. Hoy día se inaugura el CADE. Y uno de los temas claves es que no debe haber brechas, que no debe haber distancias entre la institucionalidad y la economía. Acá avanzamos en la economía, pero en la parte institucional seguimos siendo débiles. Y no solamente la estamos destruyendo más. Tenemos que aprender, o sea, no puede ser que no apostemos por una institucionalidad. A mí como profesor de constitucional, ver cómo opera esta situación realmente me preocupa sobremanera, porque el discurso constitucional no solamente es un discurso, es parte de la vida y del sentimiento de las personas, y eso todavía no cala en el país. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos fuimos de largo, gracias a toda la red en provincias que nos está escuchando y nos quiere matar, pero mañana prometo ser más puntual. Nos vemos mañana. Hasta mañana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Me llevo preso pues a todo el Perú. Es que escúcheme, es que esto es un disparate. Pero vamos a un tema que me parece más importante, y ahí sí necesito su ayuda constitucional. ¿Cuánta gente en el Congreso, o sea, cuántos parlamentarios tienen que votar para que se apruebe la acusación constitucional? Ya. Dice la Constitución y el reglamento, 2/3, es decir, son 130, entonces son
87 los que tendrían que votar. Porque ustedes saben que yo les he dicho, es 86 sale 86.6, 2/3, pero no vienen por 0.6 los congresistas, o sea que son 87 personas las que tienen que votar. Muy bien. Pero los miembros de la comisión permanente no votan. Entonces hay solo 104, porque son 26, hábiles para votar. De esos 104 hay que llegar a 87, de todas maneras. No. Entonces yo me he equivocado. A ver, por partes. ¿Cómo es? Vamos por partes. ¿Cuál es la lógica de esto? Primero, hay que tener claro que en el caso del fiscal de la nación, porque el supuesto del tribunal es algo distinto, un poquito distinto, en el caso del tribunal denuncian por todo, acá denuncian por infracción de la Constitución. Así es. Vale decir, no mencionan para nada delito. Así es, no hay delito. Y como es infracción de la Constitución, pero la opinión pública tiene un procedimiento y una lógica distinta. Sí. Aquí, cuando es infracción de la Constitución, ¿quién decide? El Congreso por sí y ante sí. Y nadie más. Es decir, no va al Poder Judicial, No. es el Congreso el que lleva a cabo el procedimiento y sanciona. Así es. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las sanciones? 3. Inhabilitación Suspensión. o destitución. Eso. Lo que han pedido es destitución Más o inhabilitación. Así es. ¿Qué ocurre? Que como quiera que aquí la comisión permanente, si prospera, yo espero que no prospere, pero si prospera, actúa como una suerte de acusador, la lógica es que el acusador no puede ser juez y parte. Y por eso en el Pleno se dice, la Constitución no se incluye a los acusadores, léase a la comisión permanente. Así es, no pueden votar. Lo que significa es que los 2/3 no serían del total, sino el cómputo de los 2/3 sería excluyendo a los integrantes de la comisión permanente. Sea, 60 Lo que ocurre también, hoy día en la comisión permanente son 26. Así es. Y ahí determinarán efectivamente si asistieron los 26 ese día, al momento Pero de llevar a cabo la acusación, tendría que ser, si fueran los 26, restar 130 menos 26 y sobre esa base sacar Ahora, los 2/3. 2/3 de 104 ya es 67, ¿no es cierto? Debe ser, No, yo he hecho toda la matemática, Perfecto. he hecho un programa, voy a tener que corregirme ahora en la República, porque yo decía, no les alcanza, de hecho no les alcanza los votos. No les alcanza porque todavía requieren una proporción. La comisión permanente mantiene la proporción del pleno. Tienen 15. Es decir, la proporción se mantiene en términos generales, pero lo que queda claro es que tal como está la situación hoy día, no cuentan con los votos. Es más, ayer diversas bancadas del Congreso de la República han exhortado a la mayoría para que archive estas denuncias que no tienen sustento, con lo cual están evidenciando que esas bancadas no darían un voto a una eventual acusación Exactamente. constitucional. A ver, vamos a hacer 2/3 de 104 en el supuesto de que los 26 hayan ido, es 69, ¿ok? 69.3, pero digamos que son 69, no va a ser que vaya a ser 70. Pero ¿qué pasa? Que el Fujimorismo, que tiene 72 personas, ¿ok? Consideremos que Jenny Vilcatoma está con ellos, hay que restarle 15. Entonces solamente tiene 57. Llegar a 70 es muy difícil. Si fueran 5 o 6 la hacen, pero llegar hasta 70 no van a poder. Yo calculaba que era igual 87 de los 104. Baja. Ajá. Igual, no llegan. Es que el número de parlamentarios de la comisión se resta del pleno, del total. No, yo Claro. pensé, sí, Lo pensaba, sí, claro, claro, que, claro. que 104 son hábiles, 104 son hábiles, eso está clarísimo. Sí. ¿Ya? Esa no hay discusión, pero lo que yo pensaba es que igual el requerimiento era de 87 de los 104. Y ahí sí, si el Fujimorismo solamente tiene 72 menos 15, no llega pues a 87 ni pujando. Le falta, Claro, pero tiene 57, estamos le, lejos todavía. le faltan 30. Al margen de los votos, yo creo que es importante que este caso no llegue al pleno. De verdad, un caso de esta naturaleza donde se cuestiona la supuesta poca diligencia, donde se cuestiona que se ha ampliado la facultad de los fiscales, Es donde una se bravata. dice que hay una falta de rectitud, una aparente inclinación a la no persecución de todas las partes involucradas en la investigación, donde en el fondo se está cuestionando el ejercicio de la función fiscal. El Congreso no le puede decir al fiscal cómo debe actuar. En realidad, esto deja una mala sensación, tal como ocurre con el Tribunal Constitucional. O sea, el Congreso no comparte una decisión del tribunal, me parece legítimo, No le pero eso gusta. no implica que lo acuse.
el Congreso no está de acuerdo como el fiscal de la Nación y el Ministerio Público lleva a cabo la investigación, me parece legítimo, pero no implica que lo acuse. O sea, estamos dando un mensaje equivocado. El Congreso, que es un órgano respetable, pero es un órgano político, tiene que respetar las autonomías y las independencias. El Perú Es que hay una requiere confusión. institucionalidad. Hay una confusión que yo siempre le he dicho alguna vez a algún invitado, me dijo, usted no puede seguir criticando la resolución. No, un momentito, ese es mi derecho constitucional. El derecho de crítica Claro. a las resoluciones judiciales, y por extensión a las arbitrales, a las fiscales, a Todo. cualquiera que ésta sea, es un derecho constitucional. O sea, a mí no me lo puede quitar nadie. Pero una cosa es que yo critique y otra cosa es que sea viable que yo denuncie. Es decir, a mí no me gusta la sentencia. No me gusta, pues. Me parece una mala sentencia, no estoy de acuerdo, etcétera. Pero yo no la puedo cambiar. Y yo no puedo meter preso al juez para que la cambie. O no puedo destituir al juez para que la cambie. Porque el día que eso pase, nos vamos a la barbarie. Se acabó el Estado de Derecho. Claro, el Congreso no puede ser una tercera instancia. No puede No, ser no, una instancia de pero además, revisión. no, pero es peor, doctor. Vamos a ir a la pausa y regresamos, vamos a explicarle al público. Aún si el Congreso, en un acto de barbarie, destituyera a los magistrados, la sentencia de esos magistrados Sí, claro, no se cambia. mantiene, se mantiene. Se mantiene exactamente igual. No vas a cambiar el resultado. La sentencia no cambia así, lo ametralles al juez. ¿Se dan cuenta? Así es como cuando los delincuentes quieren matar a un juez para cambiar un fallo. No, no, papito, ya falló. No hay nada que Salvo puedas que hacer. haya otra composición Que y cambie el fallo. decida la otra composición cambiar el fallo. O sea, Claro, tampoco en es una- que... claro, en una interpretación tampoco auténtica, es que, ¿no? exacto, tampoco es que se pueda... No está escrito en piedra, claro. Exacto, o sea- No, es que lo que pasa es que cuando se trata de, no el caso de los efectos del caso particular, sino de sentencias que establecen un criterio, la Corte puede cambiar su criterio. Años después descubre que han cambiado los hechos y todas las cortes constitucionales del mundo, en su evolución, si tú las examinas en 200 años, van cambiando sus criterios. Pero no cambian la realidad. O sea, ya pasó eso. Esa sentencia ya se dio. Y acá, lo único que ha pasado, y lo va a explicar el doctor Samuel, el doctor Abad, es que, o sea, miren, 3 más 0 es 3. Es así de fácil. El caso del Tribunal Constitucional es un caso de 3 más 0. Hay algunos que dicen que no, ahí dice 3 más 1 y es 4. Pero tú miras bien y dices, ahí no dice 3 más 1, pues ahí dice 3 más 0. No, dice 3 más 1. Lamentablemente el doctor Vergara no nos puede contar nada, porque ha perdido la memoria. Pero sus votos hablan. Pero ¿no? el voto habla. Vamos a ir a la pausa. Lo que quieren es que Barata, de cualquier forma, no hable, porque si habla, se jubila todos. Ese es el problema. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué incentivos tiene Barata para no mentir? Si se le interroga en el marco de la colaboración y con presencia de fiscales brasileños, no puede mentir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si se le pretende interrogar desde el Perú, en el Perú, ¿no es cierto? Puede ser lo que quiera. Pues no hay nada que lo conmine a no decir la verdad. Y Barata podrá ser muy amigo de Alan García, pero es mucho, pero muchísimo más amigo de Jorge Barata. ¿O no? Barata es amigo de Barata. Mucho más que Alan García. Entonces, no creo que vaya a arriesgar su libertad ni su patrimonio por Alan García. Además, sabiendo quién es Alan García. Ni Keiko Fujimori, ni Ollantumala, ni Pedro Pablo Kuczynski. Pero es evidente que en el periodo de García sí tiene mucho que contar. Lo que contó sobre Andorra y todas las cuentas que están ahí no es casual. Él tiene que saber quién es el destinatario final de esas cuentas que no se movieron y que son cuentas de testaferros. Entonces, lo que diga va a ser muy importante. Tan importante que ayer todos los trolls apristas y fujimoristas enmudecieron luego de que se conoció la resolución. La resolución está apelada, pero espero que el Poder Judicial simple y llanamente no le dé ningún mérito a la apelación del procurador, y también espero que el fiscal Germán Juárez Atoche retire la estupidez que ha planteado de procesarlo por lavado, todos son lavados, por lavado de activos, sin ninguna otra prueba más que la existencia de dinero, ninguna otra prueba, y comiencen a trabajar una colaboración eficaz en serio. El señor Hamilton Kass lo ha dicho que a principio del próximo año la puede tener lista, pero claro, al toque ha salido, por ejemplo, Mauricio Müller a decir, sí, pero solo para la interoceánica. No sean pavos, pues ya, o sea, discúlpeme,
El señor Barata no va a hablar pues solo para la interoceánica y no va a hablar del resto. El señor Barata lo que quiere es que le devuelvan toda su plata, la que tienen incautada también por el caso de lavado de activos. O sea, quiere que le dejen la total libertad de la disposición de su dinero y no ir a la cárcel a cambio de contarlo todo. La pregunta es, ¿le conviene al Perú o no le conviene? Por supuesto que le conviene. ¿Barata es un corrupto? Sí. ¿Debería pagar? Sí. Pero es la única forma que tenemos, hay que escoger al delincuente que nos convenga, y este nos conviene porque no va a volver al Perú nunca más, ¿no es cierto?, para que nos diga toda la verdad. Si miente y se le descubre la mentira, va preso. Tan es así que hay contradicciones importantes entre el testimonio que le da originalmente a los fiscales peruanos y a los fiscales brasileños. No dice lo mismo. Por ejemplo, en uno no menciona a los brasileños, no les dice una palabra sobre Nañi Montero. Y a los peruanos sí. Entonces tiene que explicar todas esas contradicciones. ¿Ya? Tiene que explicar en qué casos sí y en qué casos no. En fin, tiene que dar información. Tiene que cantar. Se va a llamar La Serenata de Barata. Ahora, lo decíamos hace un año, la Fiscalía peruana necesita pues una semana con Barata, o más. Tiene que ir gobierno por gobierno, ministro por ministro, funcionario por funcionario, obra por obra. Discúlpenme, es un montón de trabajo. Y lo único que tienes que hacer es ser ordenado. Nada más. Empezamos por el principio. ¿No es cierto? Este señor, este ministro, esta obra, este gobierno regional, esta municipalidad, este alcalde, esta alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces vas uno por uno, recoges toda la información y ahí sí puedes trabajar. El desorden en que se ha trabajado en el Perú no tiene explicación. Un casito de la interoceánica, el otro caso de los de la Andorra, el otro caso... No, señor, organicémonos. Y la otra cosa que tiene que salir pronto ya es el convenio de colaboración eficaz con Maiman, que es testigo clave para el caso de Alejandro Toledo, que esta vez sí tiene sus órdenes de captura, esperamos ya listas, y que el procedimiento de extradición se tramite de una buena vez. Pero lo de Barata va a ser central también en el caso de Toledo. Barata ya era innecesario porque Maiman iba a contarlo todo, pero su testimonio corrobora a Maiman. Entonces, si su testimonio no podía ser usado en juicio, Maiman no tenía corroboración. ¿Y por qué no podía ser usado en un juicio? Porque no iba a ratificar nada. El colaborador eficaz confiesa, lo cuenta todo, con lujo de detalles, se corrobora lo que dice, y luego en el proceso oral ratifica la información dada. Si Barata no va a venir al Perú, eso se puede hacer hoy por medios modernos, por Skype, y participar en la audiencia sin ningún problema, y se ha hecho, ¿ya? Pero, y ser confrontado a través de Skype y todo lo demás, pero no va a venir al Perú, eso está claro. Pero se tiene que hacer. Si no se ratifica el testimonio, la defensa de los procesados dice: señor, no se ha ratificado el testimonio. Y como no se ha ratificado el testimonio, no tenemos pues probanza cierta de lo que ha dicho este señor sea verdadero. Claro. Entonces es bien complicado. Esta ha sido una reacción de Hamilton Castro, creo yo. No sé si escucha este programa o ve el programa de La República o lee mi columna en La República, y no soy la única, pero a varios que hemos estado diciendo que la Fiscalía ha obstaculizado sistemáticamente un convenio de colaboración con, no solo con Barata, con todos, porque el señor Hamilton Castro, que es el jefe tarea especial anticorrupción, no ha logrado en un año sacar una sola colaboración eficaz. Una. Y sin eso no hay caso. Entonces, esto está cambiando la historia nuevamente. Debe estar aterrando a un montón, ya sabemos a quiénes. Porque además hay que decirlo, las medidas limitativas de derechos se han aplicado a todos, menos a Alan García y a Keiko Fujimori. A todos. O sea, incluso a presidentes regionales, a miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todos tienen o prisión, o impedimento de salida, o comparecencia. Piensen ustedes en Moreno, en Susana Villarán, en Álvarez, en Nuyo, en Cuba, en todos estos tienen algo, bueno, los Humala, están presos, ya. ¿Cuáles son las medidas limitativas de los derechos, no es cierto, de Alan García y Keiko Fujimori por hacer exactamente lo mismo que los Humala? Hasta ahora, ninguna. ¿Cuáles eran las medidas que tomaba la Fiscalía para lograr una colaboración eficaz con Barata? Cero. Y Barata es el acusador de los Humala.
Dicho sea de paso, y entre paréntesis, parece haber un grave escándalo en el caso de los Humala. Y ahí también los fiscales van a tener que explicar qué miércoles han hecho. Ollantumala, a través de su Twitter, y hoy el doctor Nakazaki, que ya es más creíble que Ollantumala, la verdad, ha señalado que han utilizado al testigo aspirante a colaborador eficaz número 1 y al aspirante a colaborador eficaz número 3, que corroboran lo que dice el 1, ¿no? Lo que dice el 1 es corroborado por el 3, está muy bien, pero resulta que el 1 y el 3 es la misma persona. Esa es la denuncia. Entonces están pidiendo a la Fiscalía que transparente la información, no al público, sino a ellos, o al juez, para demostrar que no son la misma persona, y aparentemente sí son la misma persona. Esa es la denuncia del doctor Nakazaki. Con lo cual, ya estar preso sin corroboración de lo que se te acusa, y es, la cárcel de los Humala es una cosa alucinada. Ya yo simplemente no lo puedo entender. Porque o van todos, o no va ninguno. En este caso, si Barata no hablaba y no ratificaba nada, pasaban 18 meses en cana y después lo soltaban, unidos por la esperanza, es el lema de la Avenida del Papa. De cara al bicentenario construyamos un Perú sólido en sus instituciones y firme en la lucha contra la corrupción. Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Este ha sido el comunicado en defensa de la democracia institucional y Estado de Derecho. Me parece bien claro, ¿no? Digamos, como ustedes saben, los obispos no hablan pues de una manera así como que hable ladrón, no sé, esas cosas no dicen, ¿no? Pero lo que están diciendo es que acá hay una vulneración al Estado de Derecho clarísima, que la división de poderes está en un momento débil porque se están inmiscuyendo, y se refiere al Congreso con otros poderes del Estado, y que la corrupción está en todas partes y hay que denunciarla y hay que seguir haciéndolo. Para hablar de este tema está conmigo Samuel Abad, abogado del fiscal de la Nación, también abogado de un magistrado del Tribunal Constitucional, así que está metido en los dos casos, pero vamos a hablar primero de uno después del otro. Él es especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y además un compañero mío universitario, compañero de mi esposo de la misma promoción, al cual conozco desde mi juventud, autor de muchísimos libros en esta materia. Es abogado ahora en el ejercicio privado, pero también ha estado en la función pública en la Defensoría durante muchos años. Así que es una persona absolutamente competente, instruida en materia de derecho constitucional. Y tiene que rebatir el informe que va a redactar Karina Beteta. No puede ser, yo pensé que era broma, te juro. Le han encargado a la señora Karina Beteta hacer pues la acusación contra el fiscal de la Nación versus Samuel Abad. Eso no está bien, eso no está bien. Es como si nosotros tuviéramos que jugar el partido de fútbol, ¿no es cierto? Uno contra Brasil, otro contra Alemania, y otro, nuestro grupo fuera Brasil, Alemania, y ¿qué te digo? Pues a ver, escógete otro de esos. Ay, bueno, no sé, pues. Con Rusia, ¿no? Claro, Ya, no, pues, pero es como si, a ver, para que tengan una idea, es como si la U jugara contra Manchester United, ¿ya? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Ya? Pero bueno. La U. Ya contra el Barcelona, la U. Hay cosas pues complicadas. Sí, complicadas. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. El fiscal de la Nación ha sido denunciado por, hay que decirlo, una acusación, lo que se llama en derecho una acusación frívola. Lo acusan de no luchar contra la corrupción, lo cual es una generalidad y una banalidad, y la señora Jennifer Milka toma por nombrar a Hamilton Castro, que en realidad ha logrado que se abra un proceso contra Hamilton Castro, y Hamilton Castro milagrosamente ha cambiado de actitud esta semana, ya ha decidido servir a la justicia, cambiarle la calificación a Barata. Es otro Hamilton Castro, ¿eh? Sí. Las cosas que pasan, en fin. Pero lo que nos preocupa es que la designación de José Domingo Pérez, un fiscal muy respetado en el Poder Judicial y en el sistema jurídico, haya causado la ira de Keiko Fujimori, porque ese sí que es bien incorruptible, por lo que me han contado, y haya causado esta decisión de denunciar al fiscal de la Nación a como de lugar, porque han puesto un fiscal incorruptible a ocuparse de ella. Bueno, eso fue lo que nos dijo el fiscal de la Nación. Dijo, no tengo duda que esta acción se inicia para sacarme del cargo por culpa del proceso contra Joaquín Ramírez. O sea, esa fue una declaratoria de guerra, ¿no? Vamos a ver ahora cómo vienen los cañonazos, doctor. A ver. Bueno, Rosa María, muchas gracias por la invitación. ¿En qué se basa la defensa del fiscal? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras. En primer lugar, quiero ser muy claro
que estamos asumiendo una defensa jurídica del fiscal de la Nación como de un magistrado del Tribunal Constitucional para que quede absolutamente claro. Y en segundo lugar, en el caso concreto del fiscal de la Nación, basta leer las denuncias para darse cuenta que estas denuncias no tienen sustento jurídico. Es decir, la explicación jurídica es muy débil. El sustento jurídico es muy débil porque dicen, como tú decías, el fiscal de la Nación no actúa o el fiscal de la Nación ha designado a fiscales superiores o provinciales con los cuales debió designar a otros, pues no estoy de acuerdo. Nadie puede considerar que una omisión supuesta o una designación que a alguien no le gusta implique una infracción de la Constitución. Un primer elemento es tomar en cuenta las conductas que se imputan y ver si éstas tienen alguna relación con una norma de la Constitución. La Constitución no dice quién debe ser el fiscal. La Constitución no dice cómo debe actuar el fiscal de la Nación. La Constitución más bien sí dice que el fiscal y los fiscales son autónomos. Es decir, el fiscal por el ejercicio de su función no puede ser acusado. El fiscal, si a una persona legítimamente no le gusta su forma de actuar, no puede motivar una acusación constitucional. Es más, el fiscal de la Nación no le ordena a ningún fiscal provincial cómo debe actuar. En consecuencia, sustento jurídico no tiene. Realmente llevar a cabo los descargos, desde un punto de vista jurídico, no es un gran debate. Aún no nos notifican, es cierto, oficialmente hasta el día de ayer. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no nos notifica. Como sabemos, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, la Comisión Permanente declaró que continuaba con el procedimiento. En vez de archivarlo, claro, lógico. Claro, y estableció un plazo de 15 días. Lo que ocurre es que de lunes a hoy día, por lo menos hasta ayer puedo anunciar, porque estamos muy temprano, quizás llegue hoy día, hasta ayer, más de una semana, no había llegado la comunicación oficial para que el fiscal de la Nación pueda hacer uso de sus descargos. Claro. Porque son 5 días adicionales cuando lo notifican, entonces no se entiende cómo se aprueban 15 días y luego no se cumple con un plazo de notificar. Claro, los primeros 7 no existen. No existen. No existen. Porque no se ha notificado. Entonces se corren los 15 después. Exacto. Porque o sea, para que entienda la gente, cuando a ti se te notifica de que tienes un plazo de 15 días, el plazo corre a partir de la fecha en que tú recibes la notificación. Porque si no, así cualquiera, pues no. Yo te notifico el día antes de que vence el plazo. Yo ya te notifiqué, pues no, así no juega Perú. A ti te notifican y el plazo corre a partir del instante en que tú eres notificado. Entonces, si hoy día ya estamos casi terminando el mes y la legislatura termina el 15 de diciembre, yo no sé cuándo van a ver esto en el Pleno. No tengo idea, lo que queda claro es que hasta ayer no nos han notificado, de ahí cuando nos notifiquen habrá que presentar los descargos. Evidentemente en los descargos sustentaremos las razones por las cuales esta denuncia no va. Pero el descargo se lo hace pues un practicante, no es el artículo 139 de la Constitución, inciso 1. O sea, los fiscales y los jueces y los magistrados son autónomos en sus decisiones. ¿Esta decisión que toma el fiscal de la Nación es parte de su función? Sí. ¿Está en su ley orgánica? Sí. ¿Cuál es la infracción a la Constitución? ¿Qué artículo? O sea, citen usted el artículo infringido. Ninguno. Entonces se acabó, pues, yo gratis le hacía la defensa, facilita. Claro, porque al final citan artículos el 139 y el 159, uno de los cuales tiene que ver con las funciones del fiscal de la Nación y del Ministerio Público. Al revés. En consecuencia, desde un punto de vista jurídico en estricto, las acusaciones constitucionales no tienen sentido. El informe de la Subcomisión de Acusaciones, que sintetiza un poco estas denuncias, lo que dice es: habría una ruptura del principio de buena administración pública porque el fiscal habría realizado nombramientos poco diligentes. O sea, la poca diligencia no implica una infracción de la Constitución. Por poca diligencia. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 29 de noviembre. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Estás contento hoy día? Hoy sí. Bueno, Balata ya puede hablar. Dice acá el titular de
La República y el Comercio también. Vamos a contarles qué ha pasado ayer. A ver. Yo no tenía mucha esperanza, pero bueno, vamos a ver si esto nos da alguna y se las da a ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, como les he explicado varias veces, Jorge Barata ha sido un funcionario de Odebrecht por muchísimos años en el Perú. Ha estado trabajando en el Perú desde el gobierno de Toledo. Por lo tanto, conoce mucho desde esa época sobre funcionarios públicos, gobiernos, acceso a políticos, campañas, en fin. Es una persona que tiene información valiosísima sobre la corrupción en el Perú por una razón que tiene que estar bien clara. Porque él es un corrupto, de eso no hay ninguna duda. No, es un corruptor, ¿no es cierto? Corruptos y corruptores están de la mano en este caso y trabajan juntos. Él es parte de la ecuación. Nadie puede decir que es inocente. Pero, al mismo tiempo, y eso hay que decirlo también, Barata cuenta con un convenio de delación premiada, así se llama ya, en Brasil, por lo cual una condena a 20 años se le ha suspendido a cambio de que colabore con la justicia brasilera cuando sea requerido para ello, y lo ha hecho. Sin embargo, en el caso del Perú, él solicitó a la justicia brasilera que se suspendiera toda obligación de colaboración, teniendo en cuenta que en el Perú no se estaban respetando sus derechos como colaborador en el Brasil. ¿Y qué pasó con la justicia brasilera? Le dieron la razón. Le dieron la razón, ¿por qué? Porque el trato es este, en que se entienda bien. A Barata no se le puede perseguir judicialmente en el Perú. No tiene sentido hacerlo. Primero, porque no lo podemos extraditar. No hay forma de extraditarlo. Y segundo, porque no va a venir voluntariamente, ni que fuera loco, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en Brasil? Un convenio. Ese convenio con la justicia brasilera lo protege de una sentencia de 20 años. Si miente, va preso. Así de claro. ¿Qué tiene que hacer Barata? Lo que le diga la justicia. Y si la justicia le pide, la brasilera, colaborar con la justicia peruana, pues lo tendrá que hacer. Por eso es que pide a sus autoridades ya no colaborar, porque no se están respetando sus derechos en el Perú. ¿Y por qué no se estaban respetando sus derechos en el Perú? Porque el señor Hamilton Castro y el fiscal Juárez Atoche, ambos, al grito de al ladrón, dijeron, no, es corrupto y hay que procesarlo. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en realidad? Y esto fue puesto en evidencia por mí hace varios días, este domingo de nuevo en la República, he insistido esto varias veces, estaban logrando que no hubiera colaboración eficaz de Barata. ¿Y qué se lograba con eso? Que no supiéramos la verdad, pues. Jugadaza. O sea, los fiscales se hacían pasar por grandes defensores, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, y lo que estaban haciendo era obstaculizar un convenio de colaboración eficaz con Barata que contara todo. Vivazos, ¿no? Entonces tú dices, no, es que los fiscales quieren asegurar pues que este hombre vaya preso. Este hombre no va a ir preso en el Perú nunca. Claro. Nunca, porque no puede ser extraditado, estamos perdiendo el tiempo. Su plata, que se le embargan, ¿no es cierto?, no es la que va a pagar el fuerte de la reparación civil. Va a pagar reparación civil, sí, porque los colaboradores eficaces en el Perú llegan a un acuerdo para pagar reparación civil. Pinchi pagó reparación civil. Llegan a un acuerdo, por supuesto. Y ese pago de reparación civil está garantizado también por, de pronto, las condiciones para ser colaborador eficaz. Claro, por eso hay toda una negociación. Entonces ese argumento queda por los suelos. Por eso, pues ahorita vamos al argumento del procurador Ramírez, que es un disparate completo, y la Procuraduría Anticorrupción ha sido en eso consistente de la fiscal Ampuero, que se les dio por que no querían colaboración, ni siquiera de Marcelo Odebrecht. La fiscal Ampuero se paró y se fue, y dijo, no, si tenemos que darle inmunidad, entonces no vamos a escuchar nada. Discúlpenme, ¿para quién están trabajando? O sea, digan la verdad, están impidiendo un acuerdo. Y eso ha sido sostenido todo el año. Hemos perdido un año entero. Barata en un primer momento habla con los fiscales brasileños, les da un paquete de información. Luego habla con los fiscales peruanos, les da otro paquete de información. Tiene una seña, lo que se llama una seña de buena voluntad y disposición para hablar. ¿Qué hace el fiscal Hamilton Castro después de escucharlo? Le abre proceso por colusión en la interoceánica, cuando estaba discutiéndose su colaboración eficaz. ¿Qué hace el fiscal Juárez Atoche? Lo procesa por lavado de activos. Ese proceso continúa, ojo, y Barata no va a hablar hasta que Juárez Atoche no le pida lo mismo al juez Carguancho, exactamente igual. Vamos a ver para cuándo Juárez Atoche se lo pide. ¿Ya? Porque ahí sí los apristas están segurísimos de que tienen la cosa arreglada.
Con Hamilton Castro creían lo mismo. Pero a punta de decirle al fiscal, oiga, señor fiscal, saque a Hamilton Castro y ponga un fiscal valiente, ¿no es cierto? Parece que el fiscal Hamilton Castro se dio cuenta que estaba en aprietos y decidió cambiar de estrategia. En buena hora. Pero si el fiscal Juárez Atoche no va a cambiar de estrategia, sería bueno que el señor Hamilton Castro le cuente pues cómo es, ¿no? Cómo se sufre la vida. Y que esta misma semana, o la próxima, se fije fecha para volver a pedir la calificación de barata en un caso de lavado de activos. Un caso de lavado de activos inventado, además, porque es la unidad de inteligencia financiera detecta bienes de barata en el Perú, dinerarios, cuentas, y a raíz de eso, lavado de activos. ¿Cuánto se puede dilatar ese proceso en el caso del juez Juárez Atoche, perdón, del fiscal Juárez Atoche? Esperemos que poco. Pero hay un plazo. Ah, sí, no, puede ser en la vida eterna. Está en su potestad. Pero ya está clarísimo, pues, quienes obstaculizan una colaboración eficaz. Barata se ha guardado lo más importante de su colaboración eficaz. Obviamente no nos iba a regalar toda la información porque tiene que tener garantías absolutas de no ser procesado en el Perú y que le dejen sacar su plata. Su plata son su AFP, ingresos que tenía en cuentas bancarias en el Perú. La información que tengo es más o menos que son 3 millones de soles entre todo lo que tiene. Ha vivido más de 15 años en el Perú. Sus ahorros, lo que fuera necesario. A cambio de eso, se puede negociar efectivamente el pago de una reparación civil. Pero obviamente el pago de la reparación civil de Barata no es el pago de la reparación civil de Odebrecht empresa, que sí es el tercero civilmente responsable, y sobre el cual ya hay un decreto de urgencia, que es un disparate, pero está ahí, para garantizar un fideicomiso, y una ley, que es otro mamarracho completo, que si es así el gobierno la tiene parada, porque quiebras a toda la industria de la construcción nacional. Toda. El gobierno la tiene parada y está mal, porque debería observarla. Y no la observa porque se muere de miedo. Porque la observa, ustedes están ayudando a los corruptos. No, no están ayudando a los corruptos. Están ayudando a la industria de la construcción peruana. No están ayudando, están salvándola. Está muy bien que el Estado cobre su reparación civil y para eso la estrategia la debe fijar efectivamente el procurador, que es el abogado del Estado y que está tratando de salvarla. Pero ¿qué hace el procurador ayer? ¿Qué hace el señor Ramírez? El desconocido señor Ramírez, porque no lo conoce nadie. Se opone a la nueva calificación porque no se asegura el pago de la reparación civil. Por el amor de Dios. Ese es un cuentazo, pues, para usar las palabras de... Ese le gusta a Pepe Cano, un cuentazo. Eso es un cuentazo. Pues no había pruebas. Pero Alan García cumplía con su propósito de venganza por la mega comisión. Porque está claro que Alan García y el APRA tiene un gran poder dentro de la Fiscalía. Y si no fuera por la presión que estamos haciendo los medios de comunicación, en este momento eso continuaría. O sea, no quieren que Barata hable. Ese es el punto. Si Barata habla, todo se cae. Si Barata lo cuenta todo, todo se cae. Entonces hay que hacer que Barata hable. ¿Cómo hacemos eso? Diciéndoles en su cara a las fiscales que están colaborando con el entorpecimiento de la justicia y que tarde o temprano ellos también van a caer, porque la corrupción se infiltra en todas partes, y en la fiscalía también. Y que si el fiscal Sánchez quiere seguir teniendo el respaldo de la población, que lo tiene hasta ahora, porque es víctima también de una venganza política de Keiko Fujimori, tiene que dar un giro radical y cambiar a todos aquellos fiscales que están impidiendo la declaración de Barata. Y además no solo es Barata, hay 3 o 4 altos funcionarios de Odebrecht que han trabajado en el Perú y que conocen también detalles de una o más operaciones realizadas en el Perú y que pueden ser perfectos colaboradores eficaces también, pero ni siquiera se han movido a buscarlos a ellos. Mameri, que es una persona importante, nada. Entonces, tú dices, ¿esto es una buena noticia? Sí, lo que ha sucedido ayer. ¿Ha sido por presión de los medios? No me cabe duda. Porque lo lógico era que si Pablo Sánchez se quiere quedar, retire a los fiscales que no le están funcionando. Porque no le están funcionando. Además, han mentido. Acuérdate cuando van a tomar la primera declaración de Marcelo Odebrecht y Gustavo Gorriti saca en IDL toda la información. ¿Qué saca la Fiscalía como comunicado? La Fiscalía de la Nación. Un comunicado diciendo que las versiones periodísticas son falsas, llamando mentiroso a Gustavo Gorriti, para beneplácito
de la orgía de trolls que se le tiraron encima con el hashtag miento como Gorriti, cuando había dicho todo lo que había dicho era verdad. Eso fue patrocinado por quién, con el auspicio de quién, de fiscales infiltrados que tienen relaciones abiertas con el partido aprista y que no quieren que Barata hable. Y eso tiene que cambiar ya. Esperemos que el señor Hamilton Castro pues haya hecho un acto de contrición, no sé, tal vez, ¿no? Pero falta el otro, y varios más, que no se hagan los iluminados ahora, y que por decir, no, estamos persiguiendo al delincuente, sí, claro, pues, al delincuente que sabes que no vas a poder chapar nunca, y que es el que te da la información de los peces más gordos de la política peruana. A ver, pues, ¿no? Rápido, que hablen y que hablen todo. Y que hablen bastante. Entra Barata a escena. Entonces. Esperemos. Tenía que entrar a escena hace horas, es una sesión. ¿No? Claro, hace tiempo que tenía que entrar a escena y no entraba a escena y no entraba a escena. Él pedía que lo saquen, la investigación se caía, porque ya el señor había pedido a una jueza en Brasil que no lo interroguen y le habían dado la razón por el maltrato recibido en el Perú. Porque los actos de los fiscales peruanos, es lo que no se entendía acá, demostraban a la jueza brasilera que no se quería que él hable. Imagínense el papelonazo internacional, además. En fin, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Así es, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:23, continuamos. La pregunta de los fiscales. ¿Qué nos garantiza que las preguntas de los fiscales sean las más acertadas, Rosa María? Bueno, si no son las más acertadas, en este caso lo vamos a saber más o menos rápido, porque todo se filtra. Okay. Con lo cual tendrán que someterse pues al repudio popular. Como pasó la primera vez que fueron a hablar con Marcelo Odebrecht, ¿no? Que solamente le preguntaban por Humala. Y no le preguntaban por Alan García, no le preguntaban por Keiko. Y Humala, y Marcelo Odebrecht lo dice él espontáneamente. Sí lo dice. Les dimos a todos. Y han regresado a Brasil a preguntarle lo mismo. Bueno, que se queden un mes, pues en vez de estar yendo y viniendo, y le preguntan todos juntos. Pero como te digo, gobierno por gobierno, funcionario por funcionario, obra por obra. Y así se hace, ordenadamente. Si vemos que no se está preguntando de determinadas personas, no se está preguntando completo, no se está preguntando lo que se tiene que preguntar. Para eso hay prensa, pues felizmente todavía hay algunos nichos, ¿no es cierto?, pequeñitos, que estamos interesados en que la corrupción no avance en el Perú, y tenemos estos huequitos humildes donde peleamos para que, y nos escuchan, porque saben que millones de peruanos sí nos escuchan. Pequeñitos pero que hacen bulla. Pero potentes, como dicen. Fuertes. Competencia. La Conferencia Episcopal también ha sacado un comunicado importante sobre este tema. Ustedes saben que la Conferencia Episcopal no habla pues así de frente, como hablo yo, tiene un lenguaje un poquito más alturado, y les voy a leer lo que dicen. Dice: democracia, institucionalidad y Estado de Derecho. Miren ustedes que la Conferencia Episcopal hable de esto, es raro, ¿no? Bueno. La Iglesia, respondiendo a su misión de acompañar e iluminar a sus fieles y a todos los hombres de buena voluntad en su camino hacia el bien común, ve con preocupación los momentos que vive el país, remecido por las circunstancias políticas que todos conocemos. Nunca les gusta decir cuáles son, ¿no? Pero ya sabemos de qué están hablando. Están hablando de el fiscal de la Nación, están hablando de los miembros del Tribunal Constitucional y están hablando del caso Lavallato. En el contexto actual, continúa el comunicado, nos preocupa, como a toda la sociedad peruana, el posible debilitamiento de la institucionalidad en los poderes del Estado y la corrupción que golpea los diversos estamentos de nuestra sociedad. Escribía el filósofo alemán Jacques Maritain en su libro El hombre y el Estado. La función concreta del Estado, su función principal, es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley, el Estado es un instrumento al servicio del hombre. La Iglesia defiende la institucionalidad, así como la división de poderes del Estado. Esta división es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberanía la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Paracho, esto está muy bien, ¿no? Para ser, ¿no es cierto?, sacerdotes dominan su filosofía del derecho. Es clarísimo, ¿eh? Algunos dirán, no, pero eso, así no pensaba la Iglesia en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, mira el almanaque, ya cambió. Muy bien. ¿Qué más dicen?
la Conferencia Episcopal Peruana. Los peruanos estamos asombrados por las numerosas denuncias de corrupción. No podemos ignorar que este problema es un fenómeno antiguo, pero somos conscientes de la gravedad que está alcanzando en nuestra sociedad, lo que puede detener el desarrollo y fomentar nuevas formas de criminalidad. En los últimos años, tanto en la sociedad civil como en el gobierno, se ha tomado conciencia de la necesidad de combatirla, ya sea en el ámbito político, ya sea en la sociedad civil, pero aún hay mucho por hacer. Esta amenaza ha tenido una respuesta de rechazo por parte de todos los sectores sociales, con los cuales compartimos el mismo sentimiento, ya que, comillas, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas. Cierro comillas. Invocamos a todos los peruanos a construir puentes que desde la verdad y la justicia fortalezcan las bases de un país de hermanos unidos.